Muy buenas tardes. De nuevo, un placer poder compartir con ustedes este programa de alto voltaje en la compañía de Fausto Amador Arrieta. Recordándoles que el programa también está en Facebook Alto Voltaje y en el canal de YouTube Alto Voltaje Mimi Prado. La semana pasada hablamos de la democracia y las amenazas, incluso lo que algunos señalan como el fin de la democracia liberal que se acerca. Y el programa lo terminó Fausto señalando que él en realidad veía el fin de los protagonistas de la democracia liberal y por lo tanto la caída de esta. Y que la guerra en Ucrania y una nueva guerra fría hacen prever también el fin de la globalización neoliberal tal como la conocíamos. Pero todo pareciera indicar que este mundo en que vivimos todavía con raigámenes neocoloniales, con un capitalismo triunfante de progreso sin fin, con una desigualdad salvaje que ha creado este capitalismo. 42 personas poseen el mismo capital que 3.700 millones de personas más pobres. Pero además, un desarrollo que obliga del capitalismo, que obliga a un crecimiento permanente que el planeta ya no aguanta. Es decir, se requerirían 4 planetas para poder sostener el desarrollo tal como lo están llevando los 10 países más ricos del mundo. Todo esto hace prever la caída del modelo tal como lo conocemos. Y yo sé, y me disculpo, Fausto, por iniciar con esto, porque también puede ser parte de otro programa, pero es que se me ha quedado en la cabeza todo este tiempo. Y es que leyendo la revista Spiegel, uno de los grandes capitalistas, Ray Dalio es poseedor de 22.000 millones de dólares, ¿verdad? Y él señala que el capitalismo ya no funciona así como está funcionando para la mayoría de la gente y necesita una reforma urgente y fundamental. De lo contrario, perecerá inmerecidamente. Y el Financial Times, portavoz internacional de los mercados financieros, ha llegado a decir, ahora el Estado debe tomar el relevo en la situación mundial. Que estos señores señalen eso, ¿verdad? Y no la izquierda o no los académicos universitarios, es una señal de que sí, el cambio se está dando y es necesario a pasos agigantados. O como decía Einstein, no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad con que los creamos. Pero bueno, algo que dijo Fausto, muy sabio, en el programa pasado, es no hay nada peor que ser reduccionistas y hablar del mundo desde 1, 2 o 3 aristas, cuando tiene muchísimas. Y el programa de hoy es eso, todas las aristas que señalan la crisis de la democracia y la crisis del capitalismo tal como lo conocemos. Fausto. Hola, Mimi. Realmente una brillante introducción a nuestro tema. Yo me voy a permitir un poquito retroceder a lo que hablábamos de la democracia, pero retomando lo que vos decís, yo creo que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Es Exactamente. decir, estamos hablando de una crisis del género humano. Y si hablamos nosotros de todos sus sistemas, de la contradicción de unos sistemas contra otros, podríamos decir es una crisis multisistémica. Pero resulta que todas las crisis terminan en la política y la política termina en fuerzas sociales que se expresan en la política. Y entonces, por eso nosotros abordamos la crisis multisistémica a partir de reflexionar sobre la crisis
de la democracia. En nuestras pasadas reflexiones decíamos nosotros que la democracia como forma de alternancia del poder político del Estado es un sistema de partidos que se mueve siempre constantemente en una puja que encarna la lucha por la prevalencia de intereses contrapuestos de las fuerzas sociales. Y vos señalabas que hay muchos pensadores que claramente están reclamando y exigiendo un cambio, incluso en los lugares menos sospechosos. Sin embargo, no se ven las fuerzas que están empujando ese cambio. Se ven las opiniones sobre el cambio. Los Juanes Pero Bautistas. sí, los Juanes Bautistas, sí, sí, es correcto. Bueno, estamos en la democracia y en esa competencia entre partidos, donde unos partidos representan grandes empresas privadas que promueven la plena libertad del mercado, donde la regla del juego es la búsqueda de la ganancia privada y al mismo tiempo disminuir las cargas con las que se mantiene el Estado, por lo menos de parte de ellos, y su medio es el mercado. De su dominio se derivan todas las desigualdades. Otros partidos se oponen, representan intereses de fuerzas sociales populares, promueven que el Estado limite las fuerzas del mercado, corrija, rectifique, asuma iniciativas redistributivas, y en este campo la regla del juego es la equidad social, pero nunca son partidos puros de un lado ni puros del otro lado. En realidad lo que existen son bloques sociales que se expresan en partidos. El juego democrático es ese, un consenso generalmente aceptado, con pocas variaciones entre gobierno y gobierno, en un encuentro generalmente en el centro, donde se equilibran las fuerzas en política, y son políticas de Estado que trascienden a los partidos, donde se atienden las demandas tanto económicas como sociales de unos sectores y otros sectores. O sea, es un consenso de estabilidad y eso no se ha roto todavía. Estamos en la crisis de esa representatividad. Las elecciones libres y competitivas, que dan como resultado mayoría de gobierno, se encuentran en el centro con bloques históricos de fuerzas sociales y es ese bloque histórico del que tenemos que hablar, porque es lo que está entrando en crisis. Porque la democracia es una fórmula algebraica, decía yo. Algebraica quiero decir en donde X más Y igual Z, y X y Y pueden tener valores diferentes. Y ese mercado, Estado, que nos da una resultante. En cada momento histórico corresponde a una forma de hegemonía política expresada en esa fórmula algebraica, que a su vez expresa relaciones de fuerza entre las clases sociales y entre los partidos que las representan. Yo me voy a volver a hablar de los partidos socialdemócratas europeos de la posguerra, porque representaban una correlación de fuerzas favorable a las clases trabajadoras. De ellos se derivaban sistemas fiscales que imponían altas cargas impositivas con las que el Estado se aseguraba los fondos para poner al alcance de las clases trabajadoras todo aquello que el mercado no tiene voluntad de ofrecer, porque fuerzas de mercado tienen una lógica de ganancia donde no existe salud, educación, infraestructura de acceso a oportunidades, de zonas alejadas, financiamiento de pequeñas empresas. En cambio, los gobiernos neoliberales y liberales representan otra correlación de fuerzas favorables al capital y al mercado. Y ahí no existen funciones de carácter redistributivo. Habíamos hablado de eso, pero también habíamos dicho que el Estado Nacional, adicionalmente a su carácter nacional, tanto él como el capital son fuerzas internacionales, en donde se escapan a las fronteras.
con corrientes de opinión que ejercen hegemonías históricas internacionales. El mismo Estado Nacional funciona en un conglomerado internacional de estados donde hay fuerzas, hegemonías geopolíticas, intereses y contradicciones. De manera que la democracia también es una relación de fuerzas internacionales. Y bueno, digamos que cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, se produjeron dos cosas o tres cosas. Se rompieron los consensos de las reglas democráticas en el orden político por lo menos de dos maneras. En Rusia, partidos obreros tomaron el poder, eliminaron los partidos patronales e instauraron una economía estatista en un nuevo tipo de contrato social al que llamaron dictadura del proletariado. Rompieron. En Hungría, Italia, Alemania y en otros lugares, partidos fascistas representando grandes capitales tomaron el poder, instauraron también dictaduras del signo contrario y eliminaron los partidos populares. Fueron dos formas de dictaduras que mostraban la fragilidad de la democracia. Y yo lo vuelvo a decir porque estamos en un momento en que cualquiera de esas cosas puede volver a ocurrir. En esa época, sin embargo, en países como Inglaterra y Francia, se alcanzó a crear un bloque histórico democrático. Ampliaron el derecho al voto, persuadieron a las clases obreras a no realizar revoluciones y a los sectores financieros a no apoyar el fascismo. Y entonces confiaron en el juego democrático y no en revoluciones obreras. En los Estados Unidos pasó algo parecido. Vos lo señalabas muy bien la vez pasada. Frente a la crisis financiera, ante el gigante desempleo, al descontento masivo y crecimiento incipiente de partidos obreros en los Estados Unidos, en el seno del Partido Democrático se creó un bloque histórico que duró 30 años. Franklin Roosevelt ganó las elecciones sobre un programa de gigantescas reformas sociales. Y entre 1933 y el 39 desarrolló el New Deal como sistema de seguro de desempleo, pensiones, proyectos, obras públicas, enormes, altos impuestos corporativos, regulaciones financieras y normativas, sistemas de alivio para desempleados, sistemas de apoyo a los pobres, recuperación de la economía, inversión pública masiva. Todo eso fue posible porque Roosevelt logró posiblemente el código tributario más progresivo del mundo, con una tasa máxima de impuestos sobre la renta del 91% y una tasa promedio de impuesto efectivo, el que se paga a las compañías, superior al 50%. Apenas salida de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista social, los súper ricos pagaban en los Estados Unidos una tasa efectiva del 70% sobre sus ingresos y las clases desfavorecidas apenas pagaban el 23%. O sea, la vuelta en relación a cómo están esos a la números ahora. situación actual. Warren Buffett, uno de los supermillonarios, dijo, yo pago menos impuestos que mi secretaria. Y vos estabas hablando de 24, de 40, súper rico, no me acuerdo cuántos dijiste. 40. Pero yo estaba leyendo a Oxfam ayer. La Oxfam dice que 8 personas ganan lo mismo que la mitad de la humanidad entera. ¿Ok? Bueno, pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió fortalecido, pero también salió fortalecida la Unión Soviética. En toda Europa, grandes partidos obreros dominaban la escena, lo dijimos la vez pasada, y la posibilidad de revoluciones o de tomas de poder obrero eran posibles. Y eran posibles incluso dentro del juego democrático. Nosotros dijimos cómo los Estados Unidos en esos momentos en realidad no se fue de Europa. En la Primera Guerra Mundial se retiró a los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial se quedó en Europa. Se quedó ocupando Alemania y ocupando Italia.
Y aunque ahí había democracias, en Italia, que tenía el más gigantesco partido comunista de toda la historia en países desarrollados, estaba preparado a dar un golpe de Estado. Tenía están todas las los documentos secretos del famoso grupo Gladio, que era un grupo organizado de más de 120.000 personas, la mayor parte reclutada de las viejas fuerzas fascistas, listos para dar un golpe de Estado en Italia en caso que ganaran los comunistas. O sea, la alternativa comunista era un disuasorio para que las fuerzas favorables al capital se calmaran y dieran lugar a reformas, a sostén, a redes sociales e incluso a facilitar el acceso al poder a partidos obreros moderados. Fue el bloque histórico que le vamos a poner el nombre de bloque histórico socialdemócrata. Duró 40 años, de 1949 a 1989. El miedo al comunismo obligó a buscar consenso en el centro, estimulante para que en los países capitalistas desarrollados se mantuviera una democracia de estado de bienestar. ¿Por qué no es posible ahora? ¿Por qué no es posible ahora? Porque no hay fuerzas contrapuestas. Exactamente, porque ¿dónde vienen esas fuerzas y dónde está el peligro que lo impulsa? Hay opiniones, pero no hay fuerzas. Bueno, esa situación va a cambiar con la caída de la Unión Soviética. Es ahí donde desaparecen las fuerzas. Entre 1990 y 2020 se fueron desarrollando, después de la caída y simultáneamente a la caída de la Unión Soviética, siete, hay muchísimas más, pero yo he tratado de ver las más importantes, grandes megatendencias que determinaron y siguen determinando la evolución política y la encrucijada en la que se encuentra el sistema político democrático que La vivimos hoy. humanidad, en realidad, es que lo dijiste muy bien, comenzamos con la democracia en riesgo y en crisis y terminamos viendo y señalando que es un problema, como bien lo señalabas, una crisis civilizatoria y un problema de la humanidad, mucho más allá que de la misma democracia. Sin embargo, Mimi, claro, se expresa, sin embargo, en la democracia, porque la crisis civilizatoria no ve otra forma de que pueda ser resuelta o llevar a la catástrofe si no es en el campo político. O sea, en el campo político tiene que haber la respuesta. No existe otra manera. No la veo, no la imagino siquiera. No Entonces, ¿cuáles existe, fueron? ¿Sí? no ¿No? existe. Uh-huh. Es decir, Entonces, el, ¿cuáles son esas Sí, Mimi. no, ese como decían los griegos, es en la es decir, en el diálogo, en la discusión y en el ponerse de acuerdo donde está la solución. Si no, no la hay. No hay O, solución. o en la oposición, que también ha habido respuestas en la oposición, en el enfrentamiento, como En el resultado de enfrentamiento, choques. pero con balance de fuerzas, ¿verdad? Porque cuando la hegemonía es muy clara, no escucha a la oposición, Es no correcto, da espacio a la exposición. pero es una de las alternativas, es una de las alternativas. Lo que yo quería decir es que es en la política donde termina resumiéndose la crisis civilizatoria, resumiéndose que puede ser en las soluciones o en el desastre o en la catástrofe. Bueno, ¿cuáles son esas megatendencias? Una es la hegemonía unipolar de los Estados Unidos derivada de la caída del muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética, y eso lleva a dos grandes contradicciones. Por una parte, disminuye el miedo de los Estados Unidos al peligro comunista y por lo tanto ya no necesita un control directo de los regímenes políticos. Dicen en Italia que no habría sido posible que se rebelaran toda la crisis de la democracia cristiana ligada a la mafia que se produjo en los famosos movimientos de Manipuliti no habría sido posible
con el muro de Berlín, porque habría creado una crisis política de tal envergadura que los comunistas habrían tomado el poder. Bueno, en América Latina es la ola democrática que dijimos, porque no había ningún peligro de que un cambio de régimen pusiera en peligro los intereses norteamericanos. Pero por otra parte, sabiéndose hegemónico, no tuvo ningún problema en usar su tendencia rápida a su dedo, que tiene una tendencia muy fácil al gatillo. Y entonces se produjo una tendencia norteamericana al empleo directo de la fuerza militar. Lo hemos visto en revistas pro-occidentales como Foreign Affairs, que dice que es hora de que Estados Unidos cambie esa tendencia tan fácil a la respuesta militar. Tan Bueno, lejano oeste. sí, vos lo dijiste de la vez pasada. La otra gran megatendencia es la revolución formidable del transporte en la forma de grandes buques contenedores que disminuyen masivamente el peso de los costos del transporte, en la comercialización de la producción industrial. Y esa revolución del transporte, unida a la apertura del mercado chino a capitales y al comercio, va a permitir el desmantelamiento industrial de Occidente, porque todas las concesiones sociales hacían costosísima la mano de obra. Y las organizaciones sociales fuertes dificultaban los abusos. Era difícil y costoso los despidos. Se fueron a China y al desmantelar las industrias, debilitaron la capacidad de negociación de los obreros, fracturaron sus partidos políticos, crearon una nueva correlación de fuerza y se formó un nuevo bloque histórico de fuerzas a favor del capital, un bloque histórico que ya dura 30 años. Claro, Neoliberalismo se llamó. el neoliberalismo, sí, claro, claro, efectivamente. En 30 años, sin embargo, al mismo tiempo que se produjo ese desmantelamiento industrial, ese desmantelamiento se trasladó a China y con él produjo el milagro chino. Un milagro que estudiado bien algún día deberíamos de platicar de cómo se produjo, porque ha ido con mucho cuidado, un pie para adelante y un pie para atrás. Pero en 30 años ha logrado sistemáticamente colocarse como principal contendiente de la hegemonía norteamericana, después que una tras otra vez han dicho que ya se terminó. Bueno, después otra mega tendencia. En esos mismos momentos y casi simultáneamente, se produjo el desarrollo de la web en el 89 con un sistema sencillo que va a popularizar todas las tecnologías de la información y la comunicación y con ello el desenvolvimiento de redes sociales y nuevas formas de control social. Y yo diría ya, muy para terminar en el corte, que simultáneamente en esos momentos se produjo un punto de inflexión histórico en de la ciencia y la tecnología. Se descifra el genoma humano, se produce la comunicación digital instantánea, la televisión por satélite que va a unificar las culturas humanas, la nanotecnología que va a introducir gigantescos cambios a bajos precios, la irrupción de la sociedad del conocimiento como el más importante factor productivo que produce la mayor revolución tecnológica desde la revolución industrial, una otra revolución industrial en la que destacan inteligencia artificial, biotecnología, transformaciones en la computación cuántica, etcétera. En ese contexto, se da el surgimiento masivo de dos tipos formidables de empresas. Las macroempresas multinacionales que mueven sus capitales y determinan la localización de la producción mundial, y las macroempresas de poder blando basadas en las tecnologías de la comunicación y que van a tener una influencia formidable en la conducta humana.
podemos ahí tal vez hacer un pequeño corte. El corte, ¿no? Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa que analiza la crisis, la decadencia de la democracia en el mundo y las causas los multifactores que llevan a un cambio ya incluso más allá de la democracia civilizatorio que se avecina, importante. Fausto, antes del quiebre hablaba de las 7 megatendencias, ¿verdad? Como él mismo decía, hay más que esas que están produciendo la evolución política y las encrucijadas actuales de la democracia. Y la última de esas 7 megatendencias es el crecimiento económico imparable que acelera el calentamiento global. Yo lo había señalado al inicio, se necesitarían 4 planetas Tierra para poder producir al ritmo que lo están haciendo 10 economías en el mundo. Eso hace una crisis, ¿verdad? Tan grande como cualquiera de las otras, o la más grande. Y se une, va prácticamente ligado a ellas, es el componente, es el resultante, es uno de los resultantes, el resultante, llamémosle productivo, no es el gran resultante político, pero es el resultante productivo más impactante. Pero bueno, habíamos hablado de que todo eso se produce dentro de un nuevo bloque histórico dominado por intereses vinculados al capital financiero y bien señalaste, tiene un nombre que se llama neoliberalismo. Esas fuerzas políticas crearon intereses que por un tiempo persuadieron a todo el mundo precisamente por el tremendo progreso material que tenían, persuadieron a disminuir la contribución fiscal de los más ricos. Dijeron que eso iba a rebalsar a los pobres. Pero al empobrecer al Estado, el Estado empobrecido no tenía capacidad de redistribuir, de atender a sus obligaciones, a lo que se esperaba de él como Estado democrático. Pero bueno, el Estado empobrecido fue posible expulsarlo de la economía, sacarlo de la mayor cantidad posible de funciones sociales. Todo era privatizable, todo debía entregarse a que lo resolvieran las fuerzas del mercado. Y bueno, con la deslocalización de empresas, habíamos dicho, te podían desmantelar las grandes industrias que eran la fuerza que permitía ese reforzamiento de las capacidades redistributivas del Estado. Nadie iba a defender al Estado porque las fuerzas que lo podían defender habían sido desmanteladas. Industrias completas desmanteladas en montones de lugares. Y esto que ocurrió en la socialdemocracia en Europa también le pasó en los Estados Unidos. Y el Partido Demócrata, que se basaba en los sindicatos, de repente descubrió que los sindicatos y grandes sectores anteriormente obreros y ahora desempleados estaban apoyando a figuras tan deleznables como Trump. Bueno, ¿qué ha producido todo eso? ¿Cuáles han sido los grandes impactos en la democracia de este neoliberalismo desatado? Lo primero es una crisis social inmensa, una ruptura de la cohesión social, una polarización sistémica, una desarticulación de las viejas formas de referencia social organizada. Se ha perdido el sentido colectivo de futuro. Más que nunca se necesitan cambios. Incluso se pueden definir qué cambios se necesitan, pero no existen fuerzas sociales unidas, organizadas, que lo realicen. Algo así fuerza como... moral que apoye, ¿verdad? Es decir, el protagonista del cambio no aparece. Estamos como en lo que fue la antesala del desarrollo del socialismo e incluso del propio
capitalismo después de la época feudal, cuando pululaban utopías sin respaldo social, cuando los problemas se acumulaban y se producían estallidos espontáneos, destrucción de máquinas, asalto a castillos, la famosa jarrerie en Francia, pero no había programa de futuro. Así estamos ahora, viviendo el Había desmantelamiento. furia, rebeldía, ira, capaz Mira, de quebrar asalto. ventanas, asaltos, pero no había idea, ni conducción, ni una línea hacia dónde, ¿verdad? Ni siquiera protagonista, ni siquiera protagonista orgánico. Eran la rabia colectiva. Eh, Estamos viviendo ahora nosotros algo parecido, el desmantelamiento de todos los sistemas de bienestar social, el crecimiento de un descontento que reclama un cambio, una situación extrema de fractura y no se vislumbra ninguna utopía, Mimi. Estamos ausentes de utopías para poder organizar un real movimiento de despegue. Tenemos que tener un destino, un lugar, una utopía hacia dónde ir. Hay propuestas interesantes, pero son aisladas. La necesidad de cambio se siente hasta en personeros, como vos lo decías bien, de las clases dominantes. Pero ¿qué cambio hacer? ¿Qué protagonista es el llamado a realizarlo? Porque ¿Cuál además es el bloque histórico posible? ¿Mm? el cambio va a ser brutal, ¿verdad? Se avecina un cambio brutal y ahí es donde nadie se atreve a señalar el por dónde. Y el problema es que el cambio puede ser la catástrofe. Esto nos lleva a otra crisis, la crisis política. En medio de un sistema que no resuelve, sino que agrava los problemas, los protagonistas sociales dejan de encontrar una representación de sus intereses en los partidos existentes, lo que en todas partes le llaman crisis de representatividad. Las viejas corrientes políticas son abandonadas. Aquellos que sentían que eran representados en esa corriente no se sienten más representados. Se desarticulan las respuestas. Las corrientes se multiplican, se dividen. Y la alternancia democrática ya no crea fe de que signifique un instrumento de solución de problemas. Y mientras tanto, como existe la democracia y como existe la alternancia de poderes, en la ausencia de la representatividad de intereses serios, los partidos se convierten en maquinaria de mercadeo vacío del poder. Mercadeo vacío del poder. Y el Ya no hay ni... populismo reina. Ah, sí, todos hablan, todos hablan. La verdad es que el mensaje electoral ya no tiene nada que ver con las realidades de la política. Y bueno, mientras la democracia occidental no está en capacidad de resolver sus problemas, el mercado tampoco puede resolver la crisis de la democracia. El Estado tampoco tiene fuerzas para buscar alimentación. No existe, no. El Estado, incluso los políticos que sienten la necesidad de un reforzamiento de las funciones redistributivas y correctivas del Estado no tienen, no encuentran las fuerzas sociales en las que basarse para realizarlo. Aquí yo voy a hacer una reflexión políticamente incorrecta. Mucho se contrapone el sistema político de China a las democracias liberales de Eso Occidente. iba a decir, iba la frase de Xi Jinping dicha a Biden. La tenía aquí, es más, me volví a apuntar. El problema de ustedes es que el mundo va tan rápido y con tantos cambios que el sistema democrático de diálogo, de discusión parlamentario larguísimo no da abasto para tomar decisiones en este momento que En la requiere. velocidad, con la velocidad que se necesita. Nosotros sí tenemos un sistema que toma esas decisiones. Eso, ¿verdad? Bueno, Es políticamente no correcto, pero más bueno, claro, no canta un gallo que lo que dijo Xi Jinping, ¿verdad? O sea, hay voy una a ser más, voy a ser más incorrecto, Mimi. Yo
Me recuerdo con facilidad a muchos políticos, por ejemplo, varias veces se le oí decir a Oscar Arias que Deng Xiaoping decía, refiriéndose al sistema económico, que no importaba si el gato era blanco o negro mientras cazara ratones. Yo quiero asumir la misma actitud frente al sistema político chino, que ha sacado a centenares de millones de seres humanos de la pobreza, porque Y muchos se cientos, dice, millones, sí, pero es es que cierto. muchos se dice, Mimi, que es la globalización la que los sacó de la pobreza. Los centenares de millones los sacó China de la pobreza. Administra un sistema capitalista de mercado que sistemáticamente se está autorregulando y volviendo a regular y retrocediendo y avanzando, que busca alcanzar un consumo moderado, prohíbe inversiones en lugares que dañan al ambiente, contradice las distorsiones del crecimiento que producen desigualdades y está haciendo retroceder la desigualdad. Frente a ese sistema político en el que existen formas de participación masiva de la población, mucho más activamente que en las democracias occidentales que se mueven cada ciertos años a poner el dedo, yo me pregunto, ¿no es acaso igualmente válido referirse a ese sistema político como que no importa si el gato es blanco o negro siempre que case ratones? No, pero lo más Bueno, importante, Fausto, ¿verdad? Porque no es solo el avance en la eliminación de pobreza, etcétera, sino es la contentera, el bienestar o no de la población. Y todos los trabajos que ha hecho Occidente te señalan que hay satisfacción y orgullo en el pueblo chino. El pueblo chino se manifiesta contra las vacunas, pero no contra su sistema ni su gobierno. Es contra el aislamiento de las vacunas, de la COVID, perdón, pero no contra su sistema. O sea, la gente está contenta, ¿verdad? así es, Se siente con estado y hay un, bienestar. Y hay una correlación, pero no vamos a hablar de China hoy, pero hay una correlación entre el sentido de la gente y la respuesta política, porque se aceptó el control de las vacunas y todos los controles, el control de la epidemia en la forma que lo hizo China, pero cuando se cansaron salieron a la calle. Y cuando salieron a la calle les dijo así, perfecto, el sistema chino respondió, pues mira, en asunto de horas. Bueno, Acatando lo que la gente le pedía. así es, así es. Por otra parte, los problemas escapan a la dimensión nacional, son problemas internacionales, pero a diferencia de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se lograron formar grandes movimientos internacionales organizados con claridad de programa y propuestas que buscaban construir el bienestar, en la actualidad son individualidades que hablan, como cuando Montesquieu hablaba de la democracia, o sea, en medio la época feudal. En la actualidad, las únicas formas de organización internacional escapan a la dimensión social. Son los capitales financieros, los organismos multilaterales. Y ahí definen las condiciones de vida y desarrollo de todos los pueblos por encima de las autoridades electas. Y la crisis de representatividad se acompaña con crisis de oferta política, con crisis de liderazgo. Por otra parte, tenemos la crisis económica sistémica de la que vos comenzaste a hablar en la mera introducción de estas reflexiones. La gran tragedia actual. Avance económico como nunca en la historia y que ese avance económico que crea riqueza como jamás es incapaz de brindar bienestar. Jamás más riqueza y al mismo tiempo jamás más sensación de inseguridad. Cada generación siente, mientras se progresa, que sus posibilidades de progreso personal son menores que las de sus padres. La riqueza y el consumo y la inseguridad. Los ingresos por salario real, de hecho, se han estancado Desde los años 70 en desde los los Estados años, Unidos. Mm. sí, más o menos, sí, el periodo en el que terminó el bloque histórico que comenzó con Roosevelt.
Desde la caída del muro de Berlín en 1989 hasta el inicio de la pandemia en el 20, el 1% más rico se queda con 2/3 partes de toda nueva riqueza producida. Lo decía, 8 millonarios tienen más dinero que la suma de todo lo que posee la mitad de la población mundial. Por cada nuevo dólar, por cada dólar que recibe una persona del 90% más pobre, un millonario se embolsa 2 millones de dólares. Por cada dólar, 2 millones de dólares. La fortuna de los que tienen... Añadirle que ya no es sostenible, ecológicamente hablando. O sea, no Sí, se... tenemos que llegar a sembrarnos. Es decir, esta es la situación. Los que tienen más de 1.000 millones de dólares aumentan su riqueza con 2.700 millones de dólares diarios, Mimi. Todo en 30 años de ganancias históricas en donde se ha producido una crisis geoeconómica. También existe un cuestionamiento de todos los sistemas económicos existentes. La hegemonía geoeconómica del dólar está erosionándose. Los Estados Unidos están utilizando su imprenta de hacer dinero y los resultados de esa multiplicación monetaria es la desvalorización sistemática de las reservas de todos los países del mundo. 3/4 partes de los países entonces sienten la necesidad de buscar alternativas al dólar. Arabia Saudí estableció un sistema de intercambio con el yen. Rusia también. Lula está proponiendo una moneda en Mercosur. O sea, y por otra parte, los bancos centrales están volviendo al oro. Y la democracia está además en medio de una crisis tecnológica. Mientras la tecnología se acelera, las instituciones democráticas siguen funcionando como si estuviéramos en el siglo XIX. Existe una brecha tecnológica. La institucionalidad competitiva y el funcionamiento de la política de los partidos está en total contradicción con los avances fantásticos de la tecnología que podría permitir la democracia participativa más extra. Podríamos volver a Atenas, Mimi. Podríamos volver a Atenas. Otra cosa, los avances científicos que tanto han aportado a la humanidad, en especial en términos de comunicación y acceso a la información, también se insertan en la crisis política y social como sistemas jamás vistos de manipulación sociológica de conductas, manipulación sociológica de formación de criterios. El juego democrático escapa a las formas tradicionales de competencia electoral y con algoritmos que logran perfecta regencia sociológica de las preferencias, donde se segmentan poblaciones de acuerdo a gustos, diferencias, temores y prejuicios. Esa El es sueño dorado de Goebbels hecho realidad en nuestra época. es el mundo feliz. Es decir, en algún momento un poeta dijo que la realidad imita al arte y no el arte a la realidad. Ahora, si nosotros nos vamos, y creo que es importante que lo hagamos, a los sistemas de inteligencia artificial. Mira, alcanzan niveles de sofisticación increíbles. La IBM y la empresa Do Not Pay desarrollaron 2 sistemas de abogados de inteligencia artificial y por tecnicismo no les han impedido participar en la corte. Sabemos la existencia del chat GPT, que yo creo que es importante que todo el mundo pueda probarlo porque ya puede ser descargada en cualquier computadora. Es capaz de escribir ensayos. Se habla de partidos políticos fabricados Novelas con... y cuentos, porque ya no es solo la parte técnica, racional, fría, sino también historias, novelas y cuentos. Y más tremendo todavía, Fausto, pueden definir qué se ataca
y qué no se ataca, y darle órdenes a misiles y a armamentos de hacia dónde avanzar en la guerra, sin contar con la parte política o la reflexión de los generales. Es Es otro. decir, es que sí, son las armas autónomas, sistemas de inteligencia artificial que definen, evalúan, apuntan sus propias amenazas. Nos quedan Dice, 5 minutos. dice Kissinger que una vez que se cruce esa línea, los ordenadores se convertirán en los principales ejecutores de la estrategia. Y cuando eso llegue, dice Kissinger, el mundo se encontrará en una situación para la que todavía no existe un concepto. Exacto, eso es lo más importante de lo que dice Kissinger. Estamos llegando a un punto de desarrollo de la humanidad donde ni siquiera hemos creado el concepto para definirlo, mucho menos las políticas y los lineamientos para ejecutarlo. Y si lo tuviéramos, no tendríamos el protagonista que lo lleve a cabo. Pero entonces es como el aprendiz de brujo de la película de Disney, ¿verdad? En este campo desatamos todas las fuerzas y no la conducción de la orquesta. Es la víspera, estamos en la víspera de un mundo distópico. Todas las películas, Mad Max y todas las películas esas se vuelven reales. Soylent Green, cuando el futuro nos alcance. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchan que regresen a todas esas películas porque van a ver cómo se acerca. Cada vez más intelectuales vuelven la mirada a un Marx, aún más recargado, no el de la dictadura proletaria, sino el que advertía que la lógica ingerente del capital en su crecimiento acabaría con los recursos del planeta. Por eso estamos en esta situación. Podemos reflexionar, podemos decir, como decía el Spiegel, o preguntaba el Spiegel, ¿por qué aceptar una máquina de prosperidad que devora recursos y ya no produce prosperidad para todos? Pero no es, nadie nos pregunta si la aceptamos o no. Estamos en incapacidad de no aceptarlo. Y eso podemos dedicar, qué sé yo, los últimos minutos a tratar de decir cómo hacer un cambio, cómo lograr que esta crisis no termine convirtiéndose en un holocausto, porque perfectamente la salida puede ser el final de la existencia de la especie humana sobre el planeta. Es muy interesante porque eso está ahí, ¿verdad? O sea, en los escenarios está ahí la gran catástrofe. La Pero guerra de por el otro Ucrania, lado, el escalamiento, la guerra mundial, el enfrentamiento a China, las provocaciones con Taiwán, el no el control de las calentamiento global. tecnologías, la ira que crece y crece en las sociedades, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, o sea, cuando los cambios son tan grandes, va como de un polo a otro, ¿verdad? La posibilidad del cambio. El otro es un cambio total señalado en que se requiere muchísimo más distribución, participación de toda la gente, menos estructuras sólidas, etcétera. O sea, un cambio realmente positivo, amigable y de no consumo al extremo que lo estamos haciendo en la sociedad. Seremos menos ricos, pero posiblemente menos felices si logramos un cambio de ese tipo, ¿verdad? El Club de Roma en el 72 dijo, tenemos que dejar de crecer, pero quién logra decirle a las gigantescas compañías que dominen este mundo que dejen de crecer? Eso es lo que nos falta. Un objetivo y un protagonista para lograrlo. Para no caer en el caos. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a usted, a todos ustedes por seguirnos. Y vamos a seguir en estos temas que suenan a realidad, a distopía, pero que en realidad el futuro ya nos alcanzó. Está aquí y está con señales muy preocupantes y que debe interesarnos a todos encontrar los por dónde y los con quienes se podría llevar adelante estos cambios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mimi.